Hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿sí? Vamos a estudiar una parte muy importante que vamos a ver y es el periodo que a nivel de la doctrina cristiana se conoce como el tiempo del silencio, ¿no? Que son como 400 años, que hay como de silencio, como que pareciera que Dios no hizo nada. Pero en el pueblo, a lo largo de la historia, vamos a ver que sí pasó algo, que sí sucedió algo, ¿sí? Y es lo que vamos a estar estudiando en este momento, ¿vale? Pero pues antes de iniciar, vamos a orar, vamos a poner este estudio en manos de Dios para que Él sea el que nos guíe, ¿no? Entonces, oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por todo lo que nos has dado, Señor, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que nos des el entendimiento y sobre todo, Padre, que nos ayudes a comprender, que nos ayudes a saber, Padre, qué es lo que tú expones y lo que tú hablas a lo largo de todas las escrituras acerca de tu pueblo, acerca de los que son llamados, acerca de tus hijos, Padre. Que nosotros, Señor, podamos comprender y podamos entender cada día más tu palabra de acuerdo a lo que tú nos estás indicando, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. vale. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? La clase pasada, ¿quién se recuerda en qué imperio quedamos la clase pasada? Bueno, y vamos a Con empezar el Alejandro, imperio griego, ¿cierto? ajá, con Alejandro Magno. Exactamente. Yo les dije que ahí vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Que es significativo y que es esta etapa de los 400 años que hay como de silencio, ¿no? Que es desde Malaquías hasta Mateo, ¿sí? Son como 400 años. Y ahí empieza dos imperios como tal. Cuando termina el libro de Malaquías, si no estoy mal, están todavía en la época de Medo-Persia, si no estoy mal, toca revisarlo. Y de ahí empieza la época de Grecia, ¿no? Que es la época del 331 al 168 antes de Cristo. Sí, y esta época, pues, fue algo que conquistó Alejandro Magno. Alejandro Magno en casi 12 años fue que conquistó la mayor parte de Grecia, sí, o sea, hizo que no hizo, ¿no? Pero vamos a ver que en este transcurso de esta época también pasa algo muy importante, algo que trascendió y que incluso hoy en día todavía se celebra una festividad que trascendió de esta época, ¿sí? Para eso les voy a dar ciertos datos importantes. Déjenme les pongo. Entonces, para esta época, igual si voy muy rápido, si no van entendiendo algo, si voy muy rápido en fechas, voy a tratar de anotarle acá las fechas, ¿sí? Para que las tengamos presentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta época, entre Grecia, ¿sí? Ay, entre Grecia y Roma, se da lo que es la revuelta judía. Bueno, creo que no sé si estarán pudiendo ver. Déjenme en un segundo, les pongo acá aunque no sé si puedo escribir. ¿No tendrás color negro? Dame un momento, ustedes les Ah, cambio a color negro. Claro que sí se les tiene. gracias. Déjenme en un segundo y les hago que sea un poquito más gruesa la pluma. Aunque creo que no está. Para que sea más gruesa, déjenme se los pongo por acá. Espera, un momento les pongo más gruesa la pluma. Configuración. Ay, este no es. Mm,
Creo que en esta sí vamos a poder hacerlo mejor. Menos segundos se las paso a Castelo. Que en esta sí creo que tengo más para hacerle un poquito más grande la letra. No, ¿quién sale y quién entra? Dios mío. Listo. Déjenme. Les pongo acá este. Y les voy a acá. Bueno, a ver si que nos queda mejor acá en este. Entonces decimos que tenemos a Grecia. Creo que ahí sí pueden ver mejor, ¿cierto? Y Roma. Porfa, me confirman si ven mejor, ¿sí? Sí, Sí, es mejor. Listo, vale. Bueno, en todo caso es ahí aprender. Yo casi no utilizo esto, entonces por ahora les pido que me tengan un poquito de calma. Recordemos que Grecia, como les dije, está de los años, ¿qué? 139, si no estoy mal. Yo para esas fechas soy más mala. Está del 331 al 168, ¿no? Entonces, 331 al 168. Uy, ese 6 me quedó raro. Y Roma está desde el 168 al 476, si no estoy mal. Este es después de Cristo, este es antes de Cristo y estos dos son antes de Cristo, ¿no? Para que le tengamos en cuenta. Les doy estas fechas, ahorita vamos a hablar del Imperio Romano, no se preocupen, pero nos vamos a enfocar más en Grecia, ¿sí? Y el inicio más o menos del Imperio Romano. En esta época, como les estoy diciendo, son casi 400 años que hay en silencio, es decir, si nos ponemos a mirar en fechas, realmente el libro de Malaquías se escribió antes, es decir, cuando estaban en el imperio medo-persa, ¿listo? Por si lo quieren tener ahí presente. Porque son 400 años casi que está en silencio total desde que está el libro de Malaquías hasta el inicio de Mateo, ¿listo? O hasta que ya empieza a darse la historia de Jesucristo. En esta época vamos a ver que pasó algo y se empezó y se levantó la revuelta que se llama la revuelta macabea, por si ustedes la quieren ya investigar. La revuelta. La revuelta macabea, esta es una C. La revuelta macabea, ¿sí? Y esta revuelta logra que haya cierto tiempo de independencia, casi 80 años de independencia, ¿sí? Esta guerra logra una independencia de 80 años, ¿sí? Vamos a ver cómo inicia esta revuelta. Y esta revuelta empieza con Antíoco Epífanes, ¿sí? ¿Por qué se produce? Vamos a escribirlo acá, porque se da esta revuelta y es porque Antíoco, hoy, Antíoco, acá es con tilde, Antíoco Epífanes. Se me está olvidando escribir. Antíoco Epífanes, y este es Antíoco Epífanes, es Antíoco cuarto Epífanes, ¿no? Para que lo tengamos presente. Este Antíoco, y creo que los que han conocido un poquito más acerca de esta historia, saben que este hombre primero prohibió varias cosas, ¿sí? Prohibió las escrituras, ¿sí? Las prohibió. Acá les vamos a escribir, pero y envío para los del video. Entonces prohibió las escrituras, también prohibió el Shabbat o día de reposo. Imagínense, para esta época todavía se guardaba el día de reposo. También se prohibió
La circuncisión. Circuncisión. Ya estoy escribiendo mal, me disculparán ahí con esto. Circuncisión, ¿sí? Circuncisión. Sí, acá esto es una C. Bueno, ahí ustedes ya entenderán. Pena con ustedes, esos escritos míos. Entonces, prohibió estas tres cosas que hacen que sea la identidad de un pueblo. Estas tres cosas marcan la identidad del pueblo de Dios. Y recordemos que para esta época solo está ¿quiénes? Solo hay dos tribus, que es Judá y Benjamín, es decir, la casa del sur, ¿cierto? Entonces, está prohibiendo que la casa del sur mantuviera su identidad, ¿sí? Y esto es lo que ha querido hacer a lo largo de las diferentes generaciones, ha querido hacer el mundo con el pueblo judío. Que pierdan su identidad, que ya no celebren ni sus fiestas, que ya no celebren. Cuando hablamos del día de reposo, estaríamos hablando también de las festividades. Cuando hablamos de las escrituras, estamos hablando de la constitución que a ellos los rige, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y la circuncisión es el pacto que Dios le da y marca con Abraham, que le dice, si tú circuncidas de aquí en adelante a toda tu familia y a tus hijos al octavo día, pues todos ellos van a saber que esa es mi señal que tú eres mi pueblo, ¿sí? Esa es, igual ya lo vamos a ver más adelante. No vamos a tocar mucho este tema de la circuncisión, es un tema un poquito difícil, ¿sí? Para entenderlo y nos tocaría estudiarlo un poquito más profundo para poderlo entender muy bien. Si todavía sí está vigente o no está vigente, eso ya no es tema de hoy. Entonces, vamos a ver que se prohibió estas tres cosas, ¿sí? Esto fue lo que hizo Antíoco Epífanes. Pero ¿qué pasó y qué pasó después? Bueno, no se quedó solo con prohibir todos estos, sino que se hizo, es decir, tomó a la fuerza todo lo que era Jerusalén, ¿sí? Tomó a Jerusalén, incluyendo incluyendo el templo. Al momento de tomar el templo, lo que hace este hombre es que ya no va a ser el templo de Dios, sino dice que es el templo de Zeus y coloca una estatua allá adentro, ¿sí? Entonces ya no es el templo de Dios, sino el templo de Zeus y coloca una estatua. Y coloca una estatua de quién? De Zeus mismos, ¿no? Fuera de eso, no solo se queda contento con eso, sino que también coge y hace sacrificios de cerdos en el altar del templo, ¿sí? Sacrifica cerdos en el altar. Y si nosotros miramos la ley levítica, dice que esto no se podía hacer porque el cerdo es un animal impuro, algo que no podían hacer. Casi siempre los sacrificios eran de ovejas, de cabritas, ¿sí? De animal que era totalmente limpio y Dios especificó directamente qué animal se podía hacer, ¿sí? Este hombre sacrificó directamente cerdos y pues esto no quedó así nomás, sino que la casa de Judá, más exactamente, empezaron a haber revueltas y se empezó a dar como acá, o acá en Colombia se conocen más que todo como las guerrillas, ¿sí? Se empezó a levantar una guerrilla pequeña con un sacerdote, ¿sí? El cual lo vamos a llamar, déjenme un segundo a ver si puedo mover un poquito esto. Este sacerdote, ¿sí? Este sacerdote que vamos a ver es Matatías, ¿sí? Este sacerdote, Matatías,
se levantó con sus 5 hijos. Este hombre tenía 5 hijos, de los cuales dos son más populares. Ya ahorita vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos 5 hijos, ¿sí? Este sacerdote para el año 1667 antes de Cristo, ¿sí? Con sus 5 hijos empieza a realizar, fue uno, primero, fue uno de los que se negó, llegaron ante él y le dijeron, venga, usted tiene que hacer estos sacrificios de estos cerdos, adorar a Zeus, y este hombre dijo, no, yo no lo voy a hacer, se negó a hacer todo esto, ¿sí? Y fuera de eso, cuando vio que otro sacerdote o que otro judío sí lo iba a hacer, este hombre lo que hizo, lo primero que hizo fue que coger y matarlo. Lo mató por el simplemente hecho de esto y fue cuando se empieza a dar un grito de guerra, ¿sí? Da un grito de guerra que dice todo el que sea celoso, celoso por la Torá. Ya ahorita les voy a explicar qué significa la Torá, que me siga. Este fue el grito que él pegó acá cuando habla de Torá, está hablando de la ley, ley dada a Moisés. Uy, se me olvidó escribir hoy. Ley dada a Moisés, ¿sí? Eso es para los que no conocen. Yo sé que acá hay unos que ya conocen, pero vamos a ir paso a paso con aquellos que todavía no distinguen estos términos. ¿Listo? Si ustedes buscan qué es lo que estudia el pueblo judío, estudia la Torah y eso es la ley dada a Moisés. ¿Listo? Eso vamos a tener un tema directamente con esto, entonces por eso no voy a entrar muy a detalles acerca de esto. ¿Listo? Entonces, este hombre, y pues al momento de hacer este grito, pues lo que empezó a formar fue guerrillas chiquitas, ¿sí? Del más o menos del año 167 al año 160, hubieron varias cosas que se hizo y pues empezaron a hacer lo que le digo como guerrillas pequeñas. Guerrillas pequeñas, ¿eh? Es decir, empezaron a formar ciertos lugares, ciertas peleas, pero no era un grupo conformado como tal, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Cuando muere Judas, bueno, ahí yo le estoy hablando en Matatías, ¿sí? Acá se vamos a hablar de dos hijos. En esta época de estas guerrillas es cuando se está Matatías liderando, acá Matatías lidera, pero él muere. Muere y lo sucede su hijo, ¿sí? Su hijo que es Judas Macabeo. Acá ya van a entender por qué se llama la guerra de los macabeos. Está Judas Macabeo, ¿sí? Y este Judas, ahí les voy a ir moviéndome. Este Judas Macabeo, ¿qué es lo que hace este hombre? Este trae victorias en dos batallas diferentes, ¿sí? Y este es el que marca el comienzo de una festividad. Por eso es importante tener en cuenta este nombre. Este hombre tiene una batalla que se llama de Emaús. Bata- Ay, yo estoy escribiendo mal, qué pena con ustedes. Lo que es, lo que no es uno estar escribiendo. En un momento. Batalla de Emaús, ¿sí? Eso fue para el 166 antes de Cristo. Ya ustedes lo pueden verificar en esto, ¿sí? Y acá es donde derrota a un general selúcida que se llama Nicanor, ¿sí? Entonces acá derrota a Nicanor, lo derrota, ¿sí?
Esta fue la primera batalla que él ganó. Después ganó otra batalla que se llama la batalla de Bet Hebrón. Igual, batalla de, que esto es en el año 165 antes de Cristo. Esto se los digo para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó en esta época, ¿sí? Ganó esta batalla y no solo hizo eso, sino que en el diciembre, ¿sí? Esta es la importancia, diciembre, o sea, en una época como ahorita se estaban peleando del año 164 antes de Cristo. Este hombre, en medio de todas estas batallas, recupera Jerusalén y por lo mismo también el templo, ¿sí? También recupera también el templo, ¿listo? Y ahí, en medio de esta celebración y en medio de que ellos recuperan el templo, pasa un evento muy bonito y es que ellos al recuperar el templo empiezan a organizar todo y encuentran un aceite, un frasco de aceite pequeño, un frasco de aceite que duraba un solo día, ¿sí? Un solo día. Y este aceite era era con el que se prendía la menora. ¿Listo? Este se utilizaba para encender la menora. ¿Sí? No sé si así se escribirá, pero ya lo tienen presente, ¿vale? Entonces, se utilizaba para encender ¿qué? La menora, ¿vale? Este aceite, como duraba solo un día, pero el problema es que el proceso del aceite duraba 8 días para volverlo a hacer y ellos no tenían eso, les tocaba esperar 8 días para volver a encenderlo. El milagro es que este aceite no solo duró un día, sino que duró 8 días. ¿Mm? Y ahí es donde nace y ellos empiezan a decir, vamos a celebrar este milagro, y es donde nace la fiesta de Hanukkah. Uy, sí, estoy escribiendo re mal hoy, ¿no? 8. Eso me disculparán. Hanukkah, que es igual que en lo que aparece en el Nuevo Testamento como la fiesta de dedicación. ¿Listo? Esta fue una de las festividades que Yeshua o Jesús apareció y nomás dice que vio, estuvo en la festividad, pero no se dice, no se sabe si realmente la celebró, no se sabe si realmente estuvo allí, si convidó. Bueno, todo caso es que dice que por ahí se apareció en medio de este festejo, ¿sí? Y es incluso es una festividad que hoy en día está celebrando el pueblo judío, ¿no? ¿Listo? Hasta acá tenemos a Judas Macabeo, ¿sí? El cual pues es importante para esa época. Sí, ahí les voy subiendo. ¿Listo? Entonces tenemos a Judas Macabeos, pero después de que este hombre hace todo esto, da cierta consolidación y sigue luchando Judas por la independencia. Él sigue luchando y lucha por la independencia, ¿sí? En en ciertos tiempos, ¿vale? Tanto que él pasa en esta lucha desde el 163 antes de Cristo hasta el 160 antes de Cristo y muere. O sea, él en medio de esta lucha por la independencia, por quererse independizar de todo, ¿sí? Está en esta lucha y muere. De ahí le sucede o toma el control Simón, ¿sí? Perdón, no toma el control, es Jonathan, que es su hermano, que es otro que es importante. Jonathan, ¿sí? Jonathan Macabeo, ¿listo?
Toma el lugar. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque esto también está, esta independencia es lo que se conoce hoy en día. Incluso hay historiadores judíos que lo reconocen como la época de oro de Judá. ¿Listo? O sea, que incluso dicen que ha tenido mejor o más distintivo tiempo, o ha sido el mejor tiempo, más de lo que fue para la época de Salomón. ¿Sí? Eso lo dice un historiador judío, yo no lo digo. Ya ustedes lo pueden mirar, ¿vale? Bajo él toma el título, o bueno, a él le dan el título de sumo sacerdote. También en esta época se da, empiezan a ver como los saduceos, ya después vamos a hablar de ese tiempo y les explico cómo se forman los saduceos, pero eso es en otro tema que los vamos a ver, no tanto acá, ¿listo? Él coge y actúa como gobernante también, no solo como sumo sacerdote, sino como gobernador. ¿Listo? Después de esto, él logra una independencia oficial bajo los asmoneos. O sea, este logra una independencia bajo los asmoneos. Eso hay que entender, hay un poco más de historia, por eso les pongo esto, para que ustedes se pongan a estudiar un poquito más acerca de esta época, que es muy bonito, ¿sí? Ahí aparece, en esta época, aparece el nieto de Matatías, ¿sí? Que realmente es el hijo de, ya les digo, él es el hijo de, si no estoy mal, de Simón. ¿Dónde está? Por acá lo tengo, dame un segundo. Porque es que yo no me sé muy bien todos estos nombres. Sí, es hijo de Simón Macabeo, ¿sí? Recordemos que yo les dije que Matatías tenía 5 hijos, ¿sí? Venga, se los digo de una vez con eso. Está Judas, está Jonatán, hay otro que se llama Simón Macabeo, está el otro que se llama Juan Macabeo y hay otro que se llama Eleazar Macabeo. Uy, Macabeo. Entonces, estos 5 son los hijos con los que Matatías empieza a luchar, ¿cierto? Pero dos que forjaron historia fueron Jonathan y fueron Judas, ¿sí? Simón Macabeo tiene un hijo que se llama Juan Hircano. Entonces, Simón tiene un hijo que se llama Juan Hircano. Juan Hircano, acá me faltó la R. Juan Hircano, ¿sí? Este Juan Hircano fue uno que expandió y fue uno que hizo conquista, igual que la hizo el rey David. Hizo varias conquistas de diferentes pueblos, incluyendo a los idumeos. Y si recordamos al comienzo, yo les dije que había un pueblo que salía de Edom, ¿sí? Idumeos también se le conoce a los edomitas. ¿Quién se acuerda quiénes son los edomitas? ¿De dónde vienen los edomitas? Dale, Lidia. Saúl, Eso, Saúl. ¿de Dinos. dónde? Era de Saúl. ¿Por qué a Saúl? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Saúl con Edom, Lidia? Perdón, la pregunta otra vez. ¿Qué tenía que ver Saúl con los edomitas? Saúl, pues, ay, se me borró el mapa. ¿No es Esaú? Por eso es Saúl, sí, Saúl. Ah, ok, por eso dije Saúl. Ah, qué Esaú, pues, pena, fui yo la que hice mal. Dale. no, pues es que Esaú era Edom, también se le conocía como Edom rojo. Ujú. Exactamente. Muy bien, eso está bien. Entonces, edomitas son linaje de Esaú, ¿sí? Entonces, de acá, y si vemos esto que conquistó estos idumeos, los hizo que se convirtieran
al judaísmo de manera forzosa, ¿sí? Entonces fueron forzados a ser judíos. No, forzados a ser, ¿cómo es que llama? A ser, sí, judíos. Es decir, los judaizaron, como nos dicen hoy en día. Pero no fue porque ellos quisieron, sino porque, ¿qué? Los obligaron. Y de esta parte, de estos edomitas, es donde vienen los Herodes, ¿sí? Y por eso les estoy dando todos estos datos para que ustedes empiecen a investigar, ¿vale? De aquí, de estos idumeos, vienen los Herodes. ¿Listo? De estos que se fueron conversos obligados, ¿no? No que fueron otro pueblo, sino que de ahí vienen estos. ¿Listo? Esto fue lo que pasó más o menos para esta época de los 400 años, ¿sí? Esto no les voy a dar más datos, o sino acá nos quedaríamos en una clase totalmente de historia que no es la idea, ¿listo? Me avisan cuando hayan copiado todo. Igual si tienen dudas o si tienen inquietudes me pueden ir diciendo. Juliet, yo nada más tengo una duda. Dime. ¿Qué dice al lado de, bueno, es Simón, hijo Juan, ¿qué? ¿Y qué dice? Hijo, o sea, Simón era el padre de Juan Hircano. Hircano dice ahí. Bueno, yo escribo más mal. Me No, ya, disculparán. gracias. Ah, tranquila. Tenía una observación, nada, Dale, Lidia. Claro. este, así como para explicar un poquito más, yo lo entiendo porque ya tomé el curso, pero a Ujú. la gente en cuanto a cómo iban decreciendo los años, para que tengan un contexto más, porque uno puede decir, yo si no supiera, ¿verdad? Pues yo te dijera, ¿cómo que iba el año 166 y luego el 160 y luego el 140, etcétera, etcétera? Nomás así como observación. Vale, sí, eso lo vamos a ver, pero ya en el tema 7, donde vamos a ver de los siglos primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver allá. Esto es parte que les puse como un agregado, porque creo que esto no se da en ninguno de los cursos, no se explica toda esta parte, ¿sí? Se habla un poquito de lo que hizo Antíoco Epífanes y lo que pasó así muy por raspadito, ¿sí? Yo se lo estoy dando ya con fechas para que ustedes investiguen. Pero esa Perdón, parte que tú dices de el antes y después de Cristo, si quieres, sí lo podemos ver ahorita. Y ya ahorita se los explico. Dime, Pedrito. perdón, ¿cómo dices que se llama Juan Hircano. Déjenme, I- les Icano? arreglo acá. Hircano. Ya Ah, les voy a arreglar ahí, Icano. venga, para que no me digan, no después, que yo escribo muy mal. Hircano. ¿Listo? Creo que ahora sí quedó mejor, ¿sí? Sí, Qué gracias. pena con ustedes. Es que yo casi no utilizo esto, entonces hasta ahora me estoy adaptando. ¿Listo? Entonces, otra última pregunta. De Dale. los que fueron forzados a ser judíos, vienen los Herodes. Ajá, Ok, ya nada más era eso. sí. Sí, ese es otro tema, ese ya ustedes lo pueden averiguar un poquito más. No sé, de pronto hago la investigación y se los coloco cuando veamos la parte histórica, porque pues esto realmente es la historia de una familia, pero quería mostrarles esto porque es parte del pueblo, de lo que ellos también vivieron, de lo que ellos también hicieron. ¿Listo? Les voy a explicar un poquito acerca de lo que dice Lidia, para que tengamos un contexto. Y es que recordemos que en la historia, ¿sí? Vamos a tener acá una línea de tiempo. Hay una historia, se le llama el año cero, ¿cierto? Y nosotros tenemos a nivel de colegios lo que es el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿sí? Esto se dice que se da acá por la ruptura de Jesucristo, ¿no? Por el nacimiento de Jesucristo, o sea, esa ruptura como de tiempo, ¿no? Y acá hay que entender, aunque año cero realmente no existe, ustedes buscan realmente año cero, no existe, acá se da es el uno, ¿sí? Y es uno después de Cristo y uno antes de Cristo, ¿sí? Por eso se marca un cero ahí como tal, ¿listo? Pero que realmente se vea como,
Como año cero, ustedes revisen, realmente año cero no hay, o sea, ese cero realmente no existe, por si ustedes lo quieren mirar, ¿listo? Pero eso es como para poder entenderlo. Entonces, de aquí para allá, ¿sí? Es donde está el conteo y acá para acá. Es decir, este conteo que vamos a ver acá, si no estoy mal, es descendente, ¿sí? Descendente, es decir, que empieza de cero hacia abajo, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a contar es 160, 159, 158 y así sucesivamente hasta llegar a cero, ¿sí? O sea, esta flecha, nosotros diríamos que empezaría así, pero nosotros lo vamos a contar es descendentemente, ¿sí? O sea, porque nos estamos acercando al nacimiento de Cristo. Exactamente, ¿sí? Y acá ya vamos a hacer es ascendentemente. Es decir, que ya vamos a empezar a contar desde la época de Jesucristo, ya decimos el uno después de Cristo, dos, tres, cuatro y así. Y esto es también lo que se conoce, por lo menos a nivel histórico, como nuestra era. ¿Sí? Por lo menos le dicen el año 3 de nuestra era, ya le están diciendo es el año 3 después de Cristo, ¿listo? Que ese también es un término que lo podemos ver, ¿listo? Igual esto lo vamos a retocar, acá se los estoy diciendo así muy poquito, pero también lo vamos a retocar en el tema, si no estoy mal, 7, que es donde hablamos de la historia, o si no, 7 o 6, más o menos, que vamos a hablar acerca de de historia de los primeros ciclos, primeros 5 ciclos. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas. Ninguna, mucha información. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Lo que pasó para el tiempo de los macabeos o lo que nosotros conocemos con el imperio griego, si vemos todo esto sucede antes de que llegue el imperio romano, ¿sí? Por eso decimos que de aquí, de esta parte de los idumeos, ¿sí? Es donde nacen los Herodes, los cuales vamos a ver para la época de Jesucristo, ¿sí? Que eso se da en el transcurso del año 168 al año cero, o bueno, se cree que Yeshua nació más o menos el año 4 antes de Cristo o 3, está en debate eso, ¿sí? Pero ahí es donde vemos que esa es entre esos años, entre esos más o menos 160 años, pongámosle un estimado, entre esos años fue que se empezó a formar todo lo que se llama como los herodianos, ¿sí? La época herodiana, ¿sí? Que es así como se le dice a todos estos héroes que estuvieron. Porque realmente este título, este Herodes es un título, más no es un nombre, ¿sí? Yo siempre pensé que era el nombre de una persona que subió y fue Herodes, pero no, hay diferentes nombres. Está Herodes el Grande y hay otros Herodes que lo nombran a lo largo de la escritura. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Eso es como dato adicional o curioso, por si lo quieren tener. ¿Listo? Entonces, con esto quedó claro ya lo que vemos para la época de Grecia. Igual, si tienen dudas, porfa, de una vez, con eso no se van quedando con dudas. Dinos, Vicente. No, no hay dudas, está bien. Ah, vale, no, que pensé que abriste el micrófono, yo dije, tiene dudas. Listo. ¿Ninguno? ¿Seguro? ¿Todo súper bien? Para seguir con la historia que venimos dando. Listo. Vale. Entonces déjenme, yo borro esto. Entonces, vamos a ver que para esta época, ¿sí? Para esta época, y recordemos que después de Grecia, pues viene lo que es el Imperio Romano, como ya se los dije antes. Está desde la época 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Es decir, este imperio duró más o menos 644 años. ¿M? Ya ustedes lo pueden mirar.
Y en este, más o menos después, para la época de Yeshua, después de la muerte de Yeshua, si no estoy mal, fue que hubieron 10 emperadores, ¿sí? A lo largo de toda la historia de ellos hubieron 10 emperadores que fueron mucho más grandes y eso fue más o menos después de la época de Yeshua, porque pues antes de la época de Yeshua hubieron muchos más, pero los más llamativos fueron después de la época de Yeshua, ¿listo? Que esos ya los vamos a ver en pues en la historia de los 5 siglos que vamos a ver, ¿listo? Con esto haríamos un recuento de todo lo que pasó. Entonces, si vemos, la Casa del Norte sufrió, fue dispersa y se le conoce como las ovejas perdidas de la Casa de Israel. Y la Casa del Sur quedó, pero también fue rebelde, no hizo lo que Dios quiso, no siguió los parámetros de Dios y lo vemos incluso en la época de Yeshua, ¿no? En la época de Jesucristo, en la época de Juan el Bautista, que ellos llegan diciendo y lo primero que dicen es que arrepentidos, es decir, volveos de vuestros caminos y vuelvan a las palabras de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo a cada uno de ellos. ¿Listo? Para eso y para que empiece un estado de restauración, pues vamos a ver que van a haber ciertos pasos que se tienen que cumplir para la restauración, ¿sí? Y que a lo largo de la historia, a lo largo de las profecías, hay varias profecías que cumplen estos pasos que vamos a ver ahorita, ¿listo? Entre ellos, bueno, primero hay que ver esta palabra shalom, ¿sí? Que también si nosotros lo miramos desde el original, es decir, desde el hebreo, ¿sí? Y que es con lo que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado esta palabra, más que todos los nuevos, esta palabra shalom es a veces de decir paz, ¿sí? O de cómo se saluda al pueblo judío, lo que dice es shalom, hermano tal, shalom, rabí. Esa es como una parte, como un saludo que se dan, igual que a veces nosotros decimos hola o buenos días, así. Así lo hace parte del pueblo judío al decir, no solo está diciendo paz para ustedes, sino está diciendo restauración para tu familia, consolidación, ¿sí? Eso es, y de estar, ¿de qué? De volver al estado original también, ¿sí? Esto lo podemos ver, esta palabra de shalom, de restauración, se puede entender mucho más cuando hablamos de una pintura, ¿sí? Cuando una pintura está totalmente dañada, defectuosa, ¿qué pasa? Se hace un proceso de restauración, ¿sí? Y esto es muy bonito porque no es solo un proceso de decir, ah, me restauró y ya, ¿no? Si ustedes miran la restauración de una pintura, es un proceso bien difícil que tiene que pasar tiempo, que tiene que pasar horas, que tienen que mirar cómo va cada cosa, que tienen que verificar qué era lo que el autor hizo, hacer una tipo de investigación. Pues imagínate para nosotros volver al estado original, pues tiene que haber un proceso también muy grande en nuestras vidas. Revisar nuestras doctrinas, revisar nuestros pensamientos, revisar nuestras actitudes, revisar nuestro carácter si está conforme al estado original que nosotros debíamos o debemos de tener, ¿sí? Y pues eso realmente es un proceso que no pasa de un día para otro, ¿no? Lo mismo podríamos verlo con la purificación del agua, ¿sí? Tenemos un vaso totalmente negro, ¿sí? De agua totalmente, hagan de cuenta, agua totalmente sucia, ¿sí? Negra, para que se purifique y se vuelva en un agua cristalina como la que nosotros nos tomamos, ¿no? Tiene que haber un proceso muy grande. Y eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos ante Dios, ¿sí? Llegamos con una vida totalmente negra de heridas, de actitudes malas, de pensamientos erróneos, de doctrinas que no son. Y mientras que nosotros vayamos estudiando las escrituras, vayamos pasando por el proceso de Dios, tenemos que pasar varias etapas, vivir dificultades, vivir diferentes procesos para que esa agua que estaba totalmente negra se pase a ser totalmente pura, ¿no? Y eso es lo que habla incluso en Mateo 5 a lo largo de ese corazón puro que nosotros debemos de tener, ¿no?
Ya ustedes lo pueden verificar, que Yeshua nos dice que debemos de tener un corazón puro, un corazón restaurado, un corazón en shalom, ¿sí? Por así decirlo, que vuelva a su estado realmente original, ¿vale? Eso es como la explicación de volver al original. Ustedes ya lo pueden ver. Ya más adelante les voy a explicar cómo ver estos números de Strong, ¿sí? Ahorita no es la clase. Ya lo vamos a ver cuando veamos las referencias y cómo buscar esto, ¿listo? Para que ustedes lo puedan entender y puedan saber cómo buscarlas en sus Biblias o en una aplicación también a nivel de celular, ¿vale? Hay diferentes pasos que tienen que haber para esa restauración del pueblo de Israel. Sí, recordemos que el pueblo de Israel a lo largo del tiempo se ha perdido, lo vimos con el diamante, ¿no? Primero fueron una sola nación, se dividieron en dos, después se perdieron uno y los otros están totalmente cautivos, ¿no? Entonces, primero hay que traer ¿qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus, la cual es la misión que Jesucristo le dio a los discípulos en Mateo 10, 5 y 6, ¿sí? Y que incluso Jesucristo también dice que esa es su misión, ¿no? Fuera de esto, de traer a las ovejas que están perdidas, pues tiene que haber un segundo paso y es ¿qué? Sacar del cautiverio a la casa del sur. Pues porque hoy en día, ¿en dónde están? Hoy en día están bajo el cautiverio romano. Porque realmente si ustedes miran en Judá, ¿qué es lo que más y qué iglesias son las que más tienen allí? Católicas, ¿no? Lo que más brilla allá en cuanto a iglesias son las iglesias católicas, ¿sí? Está el cristianismo también, pero incluso la Casa del Sur no tiene ni siquiera el templo directamente de Israel como tal, ¿no? Y es curioso, siendo la nación de Israel no tiene su propio templo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer en la segunda parte? Sacar del cautiverio a Judá. ¿Listo? La tercera parte de la reconciliación es que se reconcilien entre sí. Recordemos que hubo una división de ellos, ¿no? Entonces esa división se tiene que romper y es lo que Pablo decía en su carta, ¿no? A Efesios, que ya no habrá más esa pared de separación, ya no habrá más esa riña, esa pelea entre hermanos y ahora van a volver a hacer lo que es el cuarto punto, que es que hagan techubá todos de corazón, las 12 tribus y se unan en sí para que se conviertan en una sola tribu, ¿listo? En un solo pueblo, en un solo rebaño, que es lo que muchas veces decía Yeshua, y habrá un rebaño y un solo pastor, ¿no? Y ahí pues se viene cumpliendo varias de las profecías. Ahorita los vamos a ver en diferentes profecías, no se preocupen. ¿Sí? Entonces, que todos hagan techúa de qué? De corazón, ¿vale? La quinta parte, pues es que todos vuelvan a ser un solo pueblo y fuera de eso, pues que tengan un solo rey. ¿Qué es el rey? ¿Quién? Jesucristo, ¿sí? El nombre real de Jesucristo a nivel hebreo es Yeshua, ¿listo? Entonces, para que lo tengan pendiente, ¿listo? ¿Hasta acá vamos bien? Ninguna duda, ninguna pregunta. Alexandra, Egle, Judith, no los he visto hablar casi. Ángel, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Si no pueden abrir el micro, porfa, con el dedito háganme así. O con la reacción me hacen así. Yo ya sé que están entendiendo. Déjenme los miro en cámaras, no los estoy viendo en cámaras. Eso, listo, Alexandra, vale. Eso, me pueden escribir también en el chat. Eso, listo, Egle. Vale, listo, David también ya me dijo. Vale. Bueno, entonces teniendo esto ya presente, estos varios puntos, ¿sí? Que hay que tener acerca de la restauración, ¿listo? Y para eso vamos a ir a varias profecías, ¿sí? Para entender estos pasos de restauración, de los cuales nosotros vamos a tener esta esperanza y cómo vamos a tener esta esperanza de que se cumpla, pues esto está en varias profecías
acerca de esta restauración que va a haber. ¿Listo? Entonces vamos a ver varias profecías y esto pues también se podría decir sobre el futuro advenimiento o sobre la futura restauración de todo el pueblo de Israel. Y ahí es donde ustedes todavía se preguntarán, por lo menos los más nuevecitos dirán, bueno, ¿y nosotros en dónde entramos, no? Pues porque acá está hablando solo Israel, pero ya vamos a ir llegando poquito a ello. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la primera es un vástago retoñará y eso la podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1, ¿sí? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de, ¿quién se acuerda de quién es el padre? Del rey David. Exactamente, entonces acá se los voy a poner del rey David. Es el padre, ¿no? Uy, sí, es el padre del rey David, ¿listo? Se disculparán, yo estoy escribiendo ahí a lo loco. ¿Y qué dice? Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando hablamos de un vástago, es un retoño, es un descendiente que vendrá de sus raíces, por así decirlo, de sus lomos, ¿no? Es un hijo de él, del rey David, que va a tener un descendiente que va a ser el rey sobre todos, ¿no? ¿Qué dice el verso 2? Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Creo que estas características que dice el verso 2 solo son de quién? De Jesucristo, ¿sí? Solo Jesucristo cumple estas cualidades. Su Cristo. ¿Listo? Entonces, solo Jesucristo fue el que cumplió estas cualidades, ¿vale? Para que lo tengamos presentes. Y sigue diciendo en el verso 3, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor, que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá es convencer por lo que oigan sus oídos. Es decir, no se dejará llevar por lo que oiga o por lo que vea, ¿no? Como casi siempre nosotros sí. Nosotros pasa algo en la familia y es lo que vemos, lo que sacamos juzgando, ¿cierto? Pero a veces no entendemos ni el contexto ni lo que estaba pasando, ¿no? Eso es algo que pasa acá. Entonces, ¿qué dice? No va a juzgar porque sí, sino va a tener entendimiento y va a saber juzgar en cada momento. No se va a dejar solo por lo que oiga, solo por lo que digan los chismosos, solo porque diga X o Y persona, sino que va a tener en cuenta el contexto, va a entender las circunstancias y todo, ¿no? Por eso dice el verso 4, sino que juzgará con qué? Con justicia a los pobres y rearguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si nosotros vemos, dice que habrá un vástago, ¿sí? Entonces va a haber un Mesías que va a ser justo, que va a juzgar sobre pobres, ricos, menospreciados, sobre todos de igual manera, en equidad, ¿sí? Y fuera de eso dice que herirá la tierra con la vara de su boca. Cuando hablamos con la vara de su boca, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Por eso y con el Espíritu de Dios, pues matará al impío. Cuando habla de matar al impío, no es que él literalmente lo va a matar, sino que va a matar la impiedad, va a sacar la impiedad, ¿sí? Va a haber el que lo siga o va a haber el que no lo quiera seguir, ¿no? Y por eso dice que la justicia será cinto de sus lomos, es decir, lo que más va a poner sobre sí es la justicia. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A poner la justicia, a dar la verdadera interpretación de las escrituras y mostrar cómo era verdaderamente el camino de un discípulo. Saber cómo dar de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Listo?
Entonces acá nos habla de ese vástago, de ese rey que va a cumplir ese último paso de la restauración. ¿Quién es el único que lo puede cumplir? Jesucristo, ¿no? Esto lo podemos ver acá en esta profecía. ¿Listo? Vamos a ver también otra profecía acerca de esto, que es Jeremías 31:8, pero esto sí la vamos a buscar porque pues hay que entender otros pasajes acerca de lo que está diciendo ahí. Y para eso nos vamos a ir a Jeremías 31. Hoy se me perdió ese listo. De acá está. Si nosotros miramos desde el capítulo 30, es donde habla que Dios promete volver a sus cautivos, ¿no? En mi Biblia hay un título que dice así: Dios promete que los cautivos volverán, y eso es en el capítulo 30 y 31, eso es lo que habla acerca de esto. Pero nosotros vamos a ver desde el verso primero de este capítulo 31, ¿sí? Ya ustedes después pueden leer todo el capítulo 30 con el 31 y van a ver que tiene un contexto mucho más amplio en cuanto a lo que estamos viendo de restauración. ¿Listo? Dice en el verso 1, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré, denme un segundo. Listo. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen, ¿de quién? De Israel. ¿Acá de quién está hablando? Cuando habla Virgen de Israel, ¿de quién está hablando? ¿De qué casa está hablando? Cuando habla, oh Virgen de Israel. de la Casa del Norte. Del... Ajá, muy bien, de la casa del norte, no lo duden, por favor. Sí. Acá está hablando del norte. ¿Qué dice? Y empezamos a ver el primer paso de la restauración acá, que es que traerá las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, verso 4, aún te edifiqué y serás edificada, oh Virgen de Israel. Le podemos cambiar, oh casa de Israel. Todavía serás adornadas con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. ¿Samaria es capital de quién? del norte, ¿no? De la casa. Exactamente. Exactamente, la casa del norte. Y dice, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Verso 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Acá monte de Efraín es monte de qué? De la casa del norte. Volvemos a ver, si vemos, si ve, se está refiriendo solo a la casa del norte. Cómo Él los va a traer, cómo Él los va a restaurar. Así como los derribó, así como les pasó carta de divorcio, así como les dijo, ya con ustedes no voy a estar más, ¿sí? Y los dispersó por todas las naciones. ¿Qué dice? Los voy a reedificar, los voy a volver a levantar, van a volver a estar en Samaria, van a poder estar otra vez en la tierra prometida y a vivir y a gozar y a danzar junto con él. ¿Sí? Si vemos, es el primer paso de la restauración. Sigue verso 7, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilos a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de ¿qué? De Israel, el remanente de la casa de Israel, el remanente de la casa del norte. Y ahí viene el texto que tenemos en pantalla. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿A quiénes dispersó? A la casa del norte, ¿sí? Y dice, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán
acá. acá. ¿Sí? Y dice, verso 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a los arroyos de aguas por caminos derecho en el pueblo en el cual, perdón, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces está hablando mayormente de quién? De la casa del norte. ¿Sí? Entonces vemos que acá también habla de esa restauración, de eso que van a salir esas ovejas dispersas que perdieron su identidad, van a llegar un momento en que van a reconocer su identidad y van a volver otra vez a vivir en Israel, ¿sí? Bajo la autoridad, bajo la constitución de Dios, ¿sí? ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Acá cuando dice entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Acá vemos que está hablando de la mujer que está encinta, ¿sí? Que va a dar a luz. Y acá tenemos que ver cierta cosa acá, ¿sí? Vamos a, creo que acá está, no sé. No. Bueno, acá la mujer que está encinta es aquella que todavía no ha dado a luz, es aquella que todavía está, ¿qué? Embarazada, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con la casa de Israel. Hoy en día, ¿será que sabemos dónde está Israel? ¿Será que sabemos dónde está la casa de Israel? ¿Cómo es la casa de Israel? No, es como una mujer embarazada, es como una mujer encinta, que se sabe que están los hijos ahí, sabemos que están los hijos en todo el mundo, ¿sí? Pero no sabemos cómo es el hijo, no sabemos qué tan grande es, qué peso tiene, si es guapo, si es feo, si salió con la cara de la mamá o del papá o de los dos, ¿no? No sabemos nada del niño, lo mismo que no sabemos nada acá de Israel, ¿sí? Y dice que, ¿qué? Que dio a luz juntamente y en gran compañía volverá, es decir, no va a volver solo Efraín, sino también gente igual que salieron de Egipto, muchas personas que eran extranjeras también se unieron con ellos, lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Muchos van a volver con la casa del norte siendo extranjeros, ¿listo? Eso es algo que vemos acá. Va ese primer paso de la restauración, la vemos acá en esta profecía, ¿listo? Vamos a ver otra profecía que habla acerca de eso y es la profecía de los huesos secos y los dos palos, donde nos muestra la restauración de las dos casas, ¿sí? Y esto lo vemos desde el capítulo 16, perdón, desde el verso 16 de este capítulo 37, ¿sí? Donde habla acerca de esto. Pero si ustedes miran, los 15 versos anteriores está hablando de la restauración de Israel, que es donde vemos esa visión de Ezequiel, donde se imagina, o bueno, donde tiene esta visión, donde él es transportado a un lugar, a un monte lleno de huesos, de esqueletos, ¿no? Y que Dios le dice, habla a estos huesos, ellos se empiezan a formar, empiezan a tener tendones, empiezan a tener todo, ¿no? Después Dios le dice, habla al espíritu para que entre en ellos, ¿no? Y ellos empiezan a tener vida. Y si ustedes miran ya los siguientes versos después de él relatar toda la visión, Dios le explica que es la casa de Israel. La restauración de Israel cuando estaba perdida, sin Dios, sin ley, sin nada, igual que lo dice Pablo a los Efesios, ¿no? Que estábamos perdidos, sin Dios, sin ley, sin nada en el mundo, ¿no? Cuando empezamos a reconocer, cuando empezamos a ver a Dios, cuando empezamos a escuchar su voz, cuando ese soplido entre nosotros, pues es que empieza a haber esa
restauración de esos huesos secos, de esos huesos sin vida, esos huesos que perdieron toda su identidad y vuelven a la vida. ¿Listo? Ahí es que se da esa restauración. Y después de eso nos empieza a mostrar el segundo y tercer paso de restauración, que dice en los versos 16. Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. ¿Para quién? Para Judá, para la casa del sur. ¿Sí? Por eso es necesario tener en cuenta los nombres que les di en el diamante para saber de quién está hablando, ¿no? Dice para Judá. Y para los hijos de qué? De Israel, sus compañeros, ¿sí? ¿Por qué dice Israel sus compañeros? Porque a lo largo de la historia, parte del pueblo del norte se fueron a la casa del sur, ¿sí? Y están mezclados allí. Hoy en día no sabemos quién es de la casa del norte en medio de ellos, ¿no? Pero sabemos que realmente parte del norte se fue allí. Por eso es que hay muchos que dicen que esta restauración ya pasó, pero realmente no. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver el por qué podemos decir que no. ¿Listo? Dice para Israel y sus compañeros, dice después toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, que es el palo de quién? De la casa del norte, ¿sí? Palo de Efraín. Efraín, recordemos que también es un nombre que se le dice a la casa del norte, ¿listo? Y por eso sigue Sí, diciendo, y para toda la casa de Israel, sus compañero. compañeros, ¿sí? Entonces también, pues, aquellos que se quedaron, ¿por qué creemos acá y por qué nos dice que estos también se fueron, se perdieron, ¿no? Porque hay muchos que perdieron su identidad, muchos que no quisieron volver con Dios, ¿listo? Y eso pues trajo algo malo. Si nosotros vemos esta parte de toma un palo y únelos, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta profecía? Verso 17, déjenme, voy allá, que no lo tengo acá. Recordemos que cuando estudiamos las escrituras no debemos de ver solo un verso, sino todo el contexto de lo que está pasando. Capítulos anteriores, capítulos después, para entender realmente lo que está pasando en un verso. ¿Listo? Sigue diciendo en el verso 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Qué estábamos viendo acá? Los otros casi tres pasos acá que está hablando. Está la restauración de la casa de Israel, está sacando del cautiverio a Judá, los está uniendo entre sí, ¿sí? Y los está convirtiendo en una sola nación. Por eso dice que sean un solo en tu mano. ¿En cuál mano? ¿En quién? ¿De quién es la mano? De Jesucristo, ¿no? Aquel que es el único que los puede gobernar. Cuando hablamos de un palo, pueden ser así como lo vemos en las imágenes. El componer estos dos palos los podíamos poner así como los vemos acá, estos dos esferos, ¿sí? Si los estamos viendo, déjenme, Santa Pachandita. Así, ¿sí? Tenemos dos esferos y los podemos unir así. Hay dos esferos y los podemos unir en uno, ¿cierto? Pero también los podemos tomar como lo vemos en la segunda imagen, que es cruzarlos y tomarlos así, tipo cruz, ¿sí? Y esto pues nos daría también que a través de la cruz de Yeshua, que a través de de eso que él hizo allí en la cruz, es que nosotros vamos a poder unirnos otra vez como hermanos, como pueblo, es decir, la casa del norte con la casa del sur, volver a ser uno solo a través de quién? De Jesucristo, de su sacrificio y de todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que Él es el que rompe esa pared de intermedia que tenemos de separación de la cual habla Pablo en Efesios. Ahora sí entendemos el por qué Pablo dice, vengas que tenemos una pared intermedia de separación y después vamos a volver a ser uno solo, ¿cierto? Una sola, una ¿Es luz. por qué? Porque no está hablando de gentiles, no está hablando de otro pueblo, está hablando de quién?
de Israel como nación, que ya no van a ser dos casas perdidas, dispersas, peleándose, sino que ahora van a ser una sola, ¿no? Y eso es como un padre. ¿Será que a ustedes, los papitos, acá creo que la mayoría son padres, no sé, les gusta ver a sus hijos pelear y agarrándose de las mechas y que pa' aquí, que pa' allá, golpe aquí, golpe allá? No, ¿cierto? No les gusta, es lo que más les duele, ¿cierto? ¿Cómo será para Dios que le duela el ver a sus hijos peleándose, acabándose, dándose el uno con el otro, ¿no? Pues no es algo grato para él. Por eso es que él también da este aporte de ¿qué? De restauración. Por eso sigue diciendo en el verso 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? ¿Con qué? Con el unir los dos palos en una sola mano. Dice, diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, ¿sí? En la casa del norte, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo Solo paso, palo. solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Sigue diciendo, verso 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, casa del norte, ¿de entre dónde? De entre las naciones, de entre los que fueron dispersos, a las cuales fueron dispersos, y los recogeré, ¿qué? De todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra. ¿Esto ya es cuál? ¿Qué paso es según los que ustedes tienen ahí anotados? Los que anotaron los pasos de la restauración, ¿qué paso sería el ser una sola nación? ¿El 5? Exactamente, el 5, muy bien. ¿Sí? Y dice, y en los montes de Israel un rey será a todos ellos por rey. ¿De qué está hablando el sexto paso de restauración? ¿Quién será ese rey sobre ellos? Yeshua. Exactamente, Yeshua, Jesucristo va a ser sobre ellos. Y dice, y nunca más serán dos naciones, porque dice dos naciones, dos pueblos, dos casas, ¿no? Ya ahora sí vamos entendiendo el por qué ese que le estaba diciendo eso. Y dice, ni nunca más serán divididos en qué? Dos reinos. Reino del norte, reino del sur, ya no van a haber dos reinos, ahora van a ser uno solo. ¿Sí? Solo. Sigue verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo, y ellos, y yo a ellos, ¿qué? Por Dios, ¿cierto? Por Dios. Y sigue diciendo verso 24, acá está hablando de quién va a ser el rey. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Será que David va a ser rey sobre ellos? No, está hablando en medio simbólico que su descendencia, que la descendencia él traerá uno que va a ser rey sobre todos ellos. Está recordando también esa promesa que le hizo a David, que de sus lomos vendría un rey que iba a estar por siempre, ¿no? Si ustedes leen toda la historia de David, vemos que a David Dios se le presentó en el momento en que él quería construir el templo, anhelaba construir el templo, y Dios, por ver ese anhelo del corazón de él, le da esta promesa de decir, de tus lomos, de tu descendencia habrá un rey que reinará por siempre. Y dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Qué quiere decir? Van a estar bajo la constitución política de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a estar bajo el reinado de Dios. Si nosotros vivimos bajo el reinado de China, tenemos que estar bajo los principios, estatutos, decretos de
China, ¿cierto? Si Sí. nosotros nos vamos para Perú, lo mismo, si nos vamos para Bolivia, lo mismo, si nos vamos para España, lo mismo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a hacer y vamos a hacer que Dios sea el rey sobre nosotros, Él también va a colocar sus estatutos, sus secretos, sus mandamientos sobre nosotros, para que vivamos de acuerdo a lo que Él establece, para seguir su voluntad, ¿no? Sigue diciendo en el verso 25, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, ¿para cuánto? ¿Para Siempre. 10 años, para 20 años, para 30 años? No, para ¿Qué Para siempre. dice? siempre. Para Para siempre. siempre. Exactamente, para siempre, eternamente, perpetuo, ¿sí? Y mi siervo David, Yeshua, será príncipe de ellos para siempre. Para siempre. Jesucristo será príncipe de ellos para siempre. ¿Y qué sigue diciendo? Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto se cumple cuando vemos en Apocalipsis la nueva Jerusalén descender y estar nosotros reinando para siempre ya con el Eterno, ¿sí? Sigue diciendo verso 27, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, la nueva Jerusalén, está el tabernáculo también de Dios, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo el Señor santifico a Israel. Acá ya está hablando no solo de dos pueblos o la casa del norte, sino que en el contexto está hablando de quién, de la nación total. ¿Sí? Está hablando de toda la nación, que dice, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Para Ya siempre. es una sola nación, un solo rey reinando para siempre. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien, ¿sí? ¿Vamos claros? Sí. Ya Listo, aquí ya vale. con todo esto que leíste, ya como que ya se aclaran un poquito más las cosas. Vale. Ya le entendí un poco más. Vale, esa es la idea de ir estudiando y ir mirando poquito a poquito. Igual, ustedes pueden terminar de leer ahí la profecía y van a ver que pues hay muchos más cumplimientos, muchas más cosas bonitas, ¿no? Sí. Vamos a ver también la ascensión, algo que nos habla en Hechos 1:6, que también tiene que ver con estos pasos de restauración, ¿sí? Dice en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? ¿Cumplirás los 6 pasos de restauración que vimos? ¿Los cumplirás ahorita mismo? ¿Harás esto ya mismo? Pues ellos vieron que ya resucitó, que ya tiene la orden ya para poner todo en orden, pues dice, pues venga, restaura ya, ¿sí? Restaura ya Israel, trae a las tribus, gobierna tú sobre todo Israel y listo, ¿sí? Se acaba el problema, ¿no? Pero ¿qué contestó Jesucristo? Dice, él contestó, verso 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en la casa del sur, en toda Judea, en Samaria, casa del norte y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Pere, pere. Ustedes van a ser partícipes de traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como bien se los dijo en Mateo 10 del 5 y 6, si no estoy mal, si no verifican en todo el capítulo de Mateo 10, habla acerca de que la misión de los discípulos, de los apóstoles, era ¿qué? Ir a traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, o sea, imagínense, ¿desde qué momento? Desde el momento en que los llama, porque en Mateo 10 pues hace el llamado de todos los discípulos, ¿no? Y les dice cuál es su misión, que ellos no la entendieron de inmediato, fue otra cosa, pero ya Dios les había dicho, ya Jesucristo les había dicho qué tenían que hacer, ¿sí? Por eso sigue en el verso 9.
Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y ellos les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado a vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Es decir, así como fue, así mismo bajará. Y eso pues corrobora varias profecías que están en Zacarías, Mateo 24, que él lo mismo lo dijo, que descenderá de las nubes, ¿no? Y todo ojo Bien. lo verá, ¿no? Entonces, acá va ligado mucho con otras profecías. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Esto es Jerusalén para el tiempo de Yeshua, ¿sí? Acá vemos la vía dolorosa, acá fue ese el monte Calvario, el monte de la calavera, como ustedes le quieran decir. Este era el palacio de Herodes, está acá. Acá está el palacio del sumo sacerdote o lo que nosotros conocemos a donde Yeshua se lo llevaron a la cárcel de Caifás, ¿sí? Donde vivía Caifás como tal. Acá está la piscina de Siloé, donde Jesucristo hizo varios milagros, ¿sí? Y pues acá es donde se llevaba a cabo la venta de animales o lo que nosotros conocemos como los cambistas, ¿no? Eso que Jesucristo llegó en un momento y derribó todas las mesas, sucedió más o menos en este lugar, ¿listo? Acá está el templo de Jerusalén y hacia acá está el Monte de los Olivos. Por si ustedes lo quieren tener, le pueden sacar foto también a la diapositiva. Igual voy a tratar de hacer lo mismo en la clase pasada, enviarles las diapositivas que veamos hoy, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Esto es para esa época. ¿Listo? Vamos a ver otra profecía. Recordemos que no se cumplió en ese momento. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesucristo era traer aquí a toda la casa de Israel. Cuando Jesucristo vino, ¿a quiénes les habló? A los gentiles, No. Cuando Jesucristo estuvo, ¿a quién les habló? A los judíos. Exactamente, a la casa del sur. Fue con las que estuvo hablando, fue con las que esto. Fue ya después que vinieron dos griegos que él dijo, no, ahora sí es momento de que tengo que morir porque recordemos que el pueblo de Israel, pues se le había pasado carta de divorcio, ¿sí? Y ese es otro tema a tratar que no vamos a entrar ahorita. Entonces, si vemos, es muy importante ver que Jesucristo hoy en día, ¿dónde está? En medio de las naciones buscando a sus ovejas para que recobren su identidad, para que reconozcan y se empiece a cumplir estas profecías, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver en esto es a Jesús con la mujer cananea, algo que hay que entender acá para saber quiénes son estos gentiles, ¿sí? Vamos a ver esto en Mateo 15:21, donde Jesucristo también nos da la misión que él tenía cuando él vino y que todavía está cumpliendo. ¿Listo? Esto lo vemos en Mateo 15:21, dice, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón quedaba en la parte del norte de Israel, ¿sí? Si miramos Tiro y Sidón queda acá, todo esto es Israel para la época de Yeshua. Es acá la época, acá si miramos queda Jerusalén y Tiro y Sidón quedaban en la parte más alta, perdón, en la parte más alta del pueblo de la casa del norte, ¿sí? O sea, se fue a la parte más alta, se queda casi llegando al monte no, de los olivos, no, sino, ¿quién me ayuda? Ese monte Hebrón, creo que es el monte Hebrón. Albita, ¿me colaboras, porfa? ¿Cuál es el monte que está allá cerca a Tiro y Sidón? Tú que estás ahí. Era el Monte Hermón. Es el monte Hermón, sí, gracias. Sabía que le podía preguntar a la indicada. Vale, era el monte Hermón, ¿sí? Que aparece en el capítulo de Mateo 16, después de este, ¿sí? Después de este capítulo.
Dice una mujer cananea, ¿qué era cananea? ¿Será que era el pueblo de Israel? Era Tanzania. extranjera, ¿sí? De Era, Canaán, dime. de Canaán. Ajá, era de Canaán, pero era extranjera, no pertenecía al pueblo de Israel, ¿sí? Dice una mujer cananea de ese vecindario vino a él y clamaba. Es decir, no era parte del pueblo de Israel, pero vivía en Israel, porque dice que de ese vecindario, ¿no? Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está grave, atormentada por un demonio. ¿Qué pasó con esta mujer gentil extranjera a lo largo de las escrituras, más que todo a lo largo del Antiguo Testamento? A los gentiles se le conoce como extranjeros, ¿listo? Para que los vayamos teniendo una idea, ¿listo? ¿Qué Mm. pasa con esta mujer extranjera? Dice, hijo de David, sálvame, va ante Yeshua y sabe que él la puede salvar, la puede rescatar, la puede sanar, ¿no? ¿Qué dice hijo de David? ¿Qué pasa con ella reconociendo que es hijo de David? Conoce las promesas que vimos anteriormente, conoce la palabra de Dios, ¿sí? Por eso puede distinguir que Él es o que Jesucristo es un gran profeta, ¿sí? O que incluso era el Hijo de Dios, porque lo reconoce como la simiente de David, ¿no? Imagínense una extranjera que conocía las escrituras, que conocía la instrucción, diciéndole eso a quién, a Yeshua, a Jesucristo, ¿no? Imagínense, ¿no? Por eso sigue verso 23. ¿Qué respondió Yeshua? ¿Qué respondió Jesús? Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se le acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer no estaba al lado de Jesucristo. Estaba lejos, hagan de cuenta que está a 2 cuadras de usted y ella grite a pulmón herido, que dicen por ahí, ¿no? Gritando bien fuerte, tanto que llegó a de los discípulos diciendo, no, pues despídala, como no es parte de la Israel, de la casa del sur, pues dijeron, ella no tiene arte ni parte, pues que se vaya, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo ellos. Pero ¿qué respondió Jesucristo? Soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel. Ese es el ministerio. Esa era por el cual Yeshua había venido, por el cual Jesucristo murió, por el cual todo su ministerio fue basado en ellos. Por eso es que varias de las predicas de él dice, tengo otro redil al cual tengo que buscar, ¿cierto? Hablando de qué, de la casa de Israel, ¿sí? Hablando del norte. Y sigue verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Acá y ahora sí llegó ante él y se postró, se arrodilló. Y le dijo, ¿quién le dijo? Yeshua, Jesucristo, no está bien tomar el pan de los hijos, la bendición de Israel y dársela a quienes, a los extranjeros, a los perrillos. Acá cuando habla de perrillos, esta es otra que vamos a ver, y es que se le dice perrillos a los extranjeros. Es un modismo de, un hebraísmo de Israel, de los judíos, ¿sí? Ellos a nosotros, a todos los gentiles, a todos los que estamos en medio de las naciones, nos dicen perrillos. No es porque nos estén menospreciando, no es porque nos estén eh, criticando o hablando mal de nosotros, no, sino que nos dicen es una característica de nosotros, que somos como perrillos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los perros? Se dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por sus deseos. Ustedes tienen un perrito y es lo primero que ve y si ve comida en la calle, allá se va, eso no le importa. Si huele rico, si sabe rico, eso no le importa, va y se la come, ¿cierto? Va y encuentra un animal muerto y allá va y se perfuma porque es que ese es el perfume natural de él. Llega donde ustedes y ustedes que dicen, "Uy, este animal huele inmundo, ¿no?
Se va tras sus deseos, tras lo que él piensa que es correcto. Por eso Pablo muy bien lo decía en una de sus cartas, incluso también en Salmos, dice que nosotros somos como perros que vuelven a su vómito, porque el perro se deja llevar por sus deseos. Un perro no le importa lo que coma. Si puede comerse su vómito, vuelve y se lo come. Es algo asqueroso, pero así son. Y así a veces parecemos nosotros como extranjeros, ¿sí? Incluyo a nosotros porque a veces nosotros somos así. Dejamos unas cosas, dejamos nuestro orgullo, decimos ya no, vamos a ser humildes y después de un tiempo que pasa, vuelve y nuestro orgullo otra vez está en las nubes, Bueno, ¿no? Y otra vez tenemos que trabajar en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces eso sí. es algo que vemos y acá realmente no es que le esté diciendo algo malo, sino que le está diciendo, reconoce tu lugar. Tú no eres hija, tú no estás bajo mi mandato, tú no estás siguiendo lo que Dios ha dicho, pues tú eres una extranjera. Tú no eres parte de mi pueblo. ¿Cómo yo voy a darle lo que le pertenece a mi pueblo y venir a dárselo a ti? Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Por eso dice, y ella replicó, sí, señor, entendió su lugar, comprendió que no era, que él no era su rey, que él no era su Mesías. ¿Por qué? Porque todavía estaba siendo extranjera, no había aceptado el pacto, por eso le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún así quiero recibir de tu bendición. Sé que soy extranjera, sé que no tengo esto, pero por lo menos que tú me des una migaja, con eso quedo bien. Con eso sé que mi hija será salva. Con eso sé que todo va a estar bien en mi casa, ¿no? Ok. Imagínese esa fe. Por eso Jesucristo bien le dice, mujer, grande es tu fe, ¿sí? Se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora, Jesús sana y después sana a muchos otros, ¿no? Entonces, si vemos acá, ya empezamos a ver el por qué Pablo, cuando hablaba a los gentiles, y como nosotros entendemos que nosotros también somos gentiles, de acuerdo a, a las cartas de Pablo, ¿cierto? Nosotros también somos estos, igual que esta mujer que quiere llegar a los pies de Dios, que quiere llegar a conocerlo, pero necesitamos reconocer que no somos parte del pueblo, que necesitamos entrar al pueblo, que necesitamos hacer pacto con él, igual que lo hizo Ruth, la moabita. ¿Qué fue lo que dijo Ruth la moabita cuando lo estudiamos? En Ruth capítulo 1. ¿Quién me lo puede decir? ¿Ninguno se acuerda? Bien, pueden ir ahí también, ahí tienen su Biblia al lado, pueden ir a Ruth capítulo Le 1 y ahí dice a aparece. Noemí, ay, perdón, le dice a Noemí que a donde ella vaya, ella irá, que su Ajá. Dios será su Dios, que su pueblo será su pueblo y pues eso, pues que quiere ser parte del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Exactamente, ajá, exactamente. Y recordemos que para esa época el decir tu pueblo será mi pueblo no solo es decir, no, me voy a cambiar de lugar y voy a vivir allá contigo y ya, ¿no? No, sino que tenía que cambiar ¿qué? Su modo de vivir, su comida, su vestimenta, sus pensamientos, su carácter, todo tenía que ser bajo lo que el pueblo de Israel conocía, ¿sí? Si en Israel no se comía cerdo, ¿qué pasaba con ella? Ya no podía volver a comer cerdo. Si ya no se comían cucarachas, pues ya no podía volver a comer cucarachas. Si ya no se comía gallina, pues no se podía volver a comer gallina, ¿sí? Tenía que seguir y vivir bajo la constitución política de Israel. Eso fue lo que hizo Ruth. Al momento de decir esto, no lo dijo porque sí, no estaba pensando solo es que, ay, voy y me paso a la casa de mi amigo, ¿no? Como nosotros, ay, no es que voy a ir a visitar a mi amigo, pero me voy a quedar a vivir allá. Y pensamos que vamos a tener la libertad, vamos a tener esto. No, porque llegamos a la casa de mi amigo y tengo que vivir bajo las normas de mi amigo, ¿cierto?
¿Qué tal a mi amigo no le guste que yo llegue después de las 12 de la noche, sino que hasta las 10 de la noche y echa llave? Y si no llegaste, quedaste por fuera, ¿cierto? Tengo que vivir bajo las reglas de aquel al cual yo voy a aceptar. Lo mismo cuando queremos ser parte del pueblo de Dios, querer ser parte de las ovejas de Dios. Y esto también lo vamos a ver en otra parábola, ya vamos a ir llegando al punto que queremos de ver, pero esa la vamos a ver la clase entrante, ¿sí? Ya nos quedan 7 minutos, entonces pues no vale la pena dejarla cortada. ¿Listo? ¿Puedo, No sé, puedo dime, leerlo literalmente que dice Ruth? dale, sí, si quieres léelo. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y a donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si nos separa otra cosa, que sea la muerte. Qué bonito. Exactamente, ¿sí? Y esa es la oración que nosotros debemos de hacer, ¿no? Ya la otra clase vamos a entender por qué los gentiles y por qué Pablo decía que o hablaba acerca de los gentiles, ¿no? Y qué tiene que ver la casa del norte con los gentiles, qué tiene que ver la casa de Judá con los gentiles, por qué Pablo hablaba casi siempre a los gentiles, ¿no? Que eso es algo que necesitamos entender y cómo entramos nosotros allí. Nosotros somos extranjeros. Ninguno de nosotros tenemos la ciudadanía de Israel como para decir, o bueno, somos judíos, ¿no? Y pues ni modo de decir que somos del norte porque ni siquiera sabemos dónde están, ¿cierto? Como lo vimos, está la mujer embarazada, entonces no sabemos ni cómo es el niño, ni qué color tiene, si es amarillo, rojo, verde o rosado, no sabemos de dónde es, ¿no? Pero sabemos que están dispersos en medio de las naciones y necesitamos saber cómo Dios va a restaurar a esas ovejas, ¿no? ¿Listo? No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, pueden hacer también comentarios, bien, también lo pueden hacer, pueden agregar algo, pueden corregirme también si he dicho algo que no es, también lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, como dicen por ahí, el que calla otorga, entonces vamos a orar. Y vamos a seguir, ¿listo? Entonces, ya dentro de estos días le mando la grabación y le mando las diapositivas que vimos hoy. Voy a tratar de mandarles también foto de lo que les hice en el pizarrón para que lo tengan ahí, ¿sí? Lo que no alcanzaron a copiar todo, pues lo puedan tener, ¿listo? Vale, igual les dejo de tarea, investiguen todo eso, no se queden solo con lo que yo les dije, sino también revísenlo, ¿no? Ahí puedo yo dar fechas que no son, nombres que no son, entonces revisen todo lo que yo les doy, ¿listo? No coman cuento entero. Vamos a orar y finalizamos, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por esta clase, por el entendimiento que nos diste hoy y el conectar todo lo que tú has dado, lo que nos has dicho con lo que hemos aprendido, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que nos sigas dando y nos sigas abriendo nuestra mentalidad, enseñándonos cada día más y sobre todo, Padre, que seas tú el que nos dirijas al punto que quieres que nosotros lleguemos a esa purificación, a esa restauración total de nuestras vidas, Padre. Pero sabemos que necesitamos volver a tu palabra, volver a tu instrucción, Padre, y en eso estamos, Padre, aprendiendo de ti. Te doy gracias por cada uno de los que están acá. Por los que no he podido estar, Padre, que seas tú el que los dirijas y sobre todo el que les ayude en medio de ver el video diferido, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.